Vamos a mirar la relación contratante y contratista para aclarar un poco más estos dos cambios de fondo que trajo la Ley 1562 de 2012. Entonces tenemos que el contratante es la persona que requiere que le presten el servicio y el contratista es la persona que va a prestar ese servicio o que realiza la función. Un ejemplo, yo tengo una institución de salud y deseo habilitarla, no sé cómo hacerlo, entonces yo necesito a alguien que me asesore sobre cómo hacer el proceso de habilitación de la institución de salud. Entonces yo soy la contratante y yo voy a contratar a uno de ustedes que saben sobre orientación al usuario en ese módulo, vieron cómo hacer la habilitación de la institución. Entonces yo, que soy la dueña de la institución, soy la contratante y usted, que es el que me va a asesorar, es el contratista. Entonces, teniendo en cuenta esto, si usted tiene un contrato superior a un mes en esa modalidad de prestación de servicios, debe afiliarse de manera obligatoria, ¿cierto? Si el contrato es de un mes o inferior, se afilia de manera voluntaria. Ahora, miremos el siguiente cambio, que fue que el pago de la cotización al sistema de riesgos de los independientes que realicen actividades de alto riesgo, sea clase 4 o 5, corresponde a los contratantes. Entonces, el propietario de una mina de oro o de una mina de níquel o de cualquier otro mineral que represente una clase 4 o 5 requiere de las labores de un ingeniero. Entonces el propietario de la mina es el contratante y el ingeniero es el contratista. Como en este caso se trata de una actividad de alto riesgo, quien realiza el pago del aporte al sistema de riesgos sería el propietario de la mina, o sea, el contratante. Vamos con otra modificación que trajo la Ley 1562 y es en la definición de accidente de trabajo, ya que incluye la perturbación psiquiátrica como también accidente de trabajo. Vamos a mirar el decreto 1295 de 1994. Este decreto 1295 está en el artículo 9, ¿sí? La definición de accidente de trabajo, mire lo que dice. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Miremos ahora la definición que tiene la Ley 1562 de 2012. Va a estar en el artículo 3, si no estoy mal. Accidente de trabajo es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces miren cómo se incluye la perturbación psiquiátrica como una secuela del accidente de trabajo. Entonces, ¿cómo así que una perturbación psiquiátrica como algo accidental? Sí, no estoy hablando de una patología, estoy hablando de un accidente. Entonces, como secuela de un accidente puede tener el trabajador una perturbación psiquiátrica, un golpe en la cabeza, una descarga eléctrica pueden generar una perturbación a nivel de la psiquis. No estoy hablando, repito, de patología. Es muy diferente hablar de una enfermedad, hablar de un accidente. Una enfermedad es un proceso que se va desarrollando a través del tiempo por medio de un proceso de sintomatología, ¿cierto? Empecé con una dolencia, se fue agravando, o sea que se da en un periodo. En el tiempo se va desarrollando, mientras que un accidente es un proceso que es repentino, o sea, se dio de repente, es algo que no se da en un proceso temporal, sino que se da de un momento a otro. Entonces, también es secuela del accidente de trabajo, es alteración a nivel del comportamiento de la psiquis producto de un accidente. Golpe, descarga eléctrica u otro puede generar una perturbación a nivel del comportamiento.
También se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, así el trabajador se encuentra en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, ¿qué es eso de sindical o de sindicato? Resulta que en Colombia es legal la conformación de unos grupos dentro de la empresa que tienen como función o su objetivo debería de ser la protección de sus compañeros de trabajo. Los sindicatos se dedican a hacer valer los derechos de los trabajadores. Estos grupos van a presentar inconformidades cuando no hay elevación de sueldo, cuando hay despidos injustificados. Bueno, estos sindicatos muchas veces no van a estar dentro de la organización porque sus labores son más de gestión de estos procesos que ya les acabo de decir. Entonces muchas veces van a estar llevando querellas al Ministerio del Trabajo, recolectando pruebas, haciendo plantones, haciendo manifestaciones, protestas, bueno. Entonces, cuando ellos estén de permiso sindical, o sea, estén haciendo alguna de estas actividades que ya les menciono y algo les pasa, por ejemplo, un golpe en la cabeza en una protesta, es accidente de trabajo. ¿Ok? Mire qué amplio es la cobertura que le brinda la ARL al sindicalista, puesto que lo cobija aún durante el permiso sindical, siempre que se encuentre en desarrollo de las actividades propias del sindicato. Esta modificación la podemos ver en la Ley 1562. En este mismo artículo 3, en este párrafo, mírenlo. Es lo que les acabo de explicar. Se considera accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Lo dicho, lo que ya les expliqué, si el sindicalista está realizando la actividad propia del sindicato, aunque no se encuentre dentro de la empresa porque está en permiso sindical, se considera de igual modo accidente de trabajo. Vamos a mirar cómo se realiza el pago de la incapacidad cuando haya controversia. Para esto necesito que usted me preste mucha atención, porque es algo muy sencillo, pero de pronto en el proceso puede haber confusión. Entonces, vayamos de lo simple a lo que representa un poco más de complejidad. Cuando un accidente o una enfermedad es de origen ocupacional o laboral, ¿quién debe de pagar las atenciones y las prestaciones? La ARL, ¿cierto? Cuando accidente o enfermedad sea de origen laboral, quien paga esto es la ARL, o sea, le paga la IPS y le paga al empleado las prestaciones económicas. Si el accidente o la enfermedad es de origen común, ¿quién va a pagar a la IPS y al empleado las prestaciones económicas? Va a ser la EPS. Muy sencillo, ¿cierto? Muy fácil. Así es muy sencillo. Si en primera instancia el origen es laboral, paga la ARL. Si en primera instancia es de origen común, paga la EPS. Eso es muy sencillo. Pero la mayoría de las veces o en muchos casos esa incapacidad o ese origen no es tan sencillo de determinar. O sea que hay controversia entre ARL y EPS en cuanto a la responsabilidad del pago, porque es que hay un hilo muy delgado entre lo que es accidente de trabajo y no. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que usted es un auxiliar administrativo en salud, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo de la definición de accidente de trabajo, que es el suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo desempeñado, ¿cierto? Cuando usted está realizando la función para la cual fue contratado. Si su jefe le dice que vaya y lleve una correspondencia de servientrega y usted tenía unos tacones muy altos y sufre un esguince de tobillo, aunque esa no es su actividad, podría considerarse un accidente de trabajo, pero puede que la ARL diga, venga, no, eso no es ningún accidente de trabajo porque es que ese no es su función, esa no era su actividad.
Entonces es un accidente común, dice la ARL, pero la EPS le va a refutar, le va a decir, pero fue orden del empleador, o sea que sí es accidente de trabajo. Bueno, eso sucede mucho, esas controversias entre ARL y EPS en cuanto a el origen del accidente o la enfermedad. O sea, ellos, vulgarmente diciéndolo, se chutan la responsabilidad. La EPS dice, no, eso es su responsabilidad ARL. Y la ARL hace lo mismo. Dice EPS, no señor, eso es su obligación, eso no era mi responsabilidad porque eso era de origen común, no laboral. Eso es muy frecuente. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de controversias o ese tipo de desacuerdos entre ARL y EPS? Vamos a mirar este ejemplo. Un trabajador que sufrió un accidente de trabajo. Entonces, la palabra que tiene el médico, digamos que es como la voz de Dios en el primer momento. O sea, se hace lo que el médico dice. Si el médico dice, por ejemplo, ese señor tuvo un accidente de origen laboral, el médico dijo eso. O sea, eso fue el dictamen en primera instancia. El médico dice, es de origen laboral. Si el médico dijo eso, quien tiene que pagar es la ARL, esté o no esté de acuerdo. La ARL tiene que pagar si el médico dice que es de origen ocupacional. Ahora, la ARL puede no estar de acuerdo, o sea, puede manifestar que está en desacuerdo con el dictamen que originalmente dijo el médico. Entonces, si la ARL está en desacuerdo, dice, bueno, yo no voy a pagar al 100% como normalmente pago. La ARL paga las incapacidades normalmente al 100%, pero como la ARL se encuentra en desacuerdo, va a pagar al mismo porcentaje que pagaría la EPS, o sea, al 66,67. Ojo, siempre que la ARL esté en desacuerdo, va a pagar al 66,67, no al 100, al 66,67. Ojo, siempre que esté en desacuerdo. Ahora, le dice al Ministerio del Trabajo, vea, Ministerio, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo ese médico. Él dijo que eso era de origen laboral, pero yo pienso que es de origen común y soporta ese concepto con pruebas. Entonces el ministerio estudia esto y él es el que va a tener la última palabra. Entonces hay dos posibilidades. Primero, que el Ministerio del Trabajo diga que es de origen laboral. Que le diga a la ARL, usted no tiene la razón. Eso sí es de origen laboral, tal como lo dijo el médico. Entonces, muy sencillo, ¿qué tiene que hacer la ARL? Le va a ajustar al afiliado hasta llegar al 100%, que sería normalmente la incapacidad que le correspondría a la ARL. Recuerde que la incapacidad de origen ocupacional se paga al 100% normalmente, pero como en este ejemplo la ARL está en desacuerdo, no pagó al 100, sino que pagó al 67. Entonces, ¿qué tiene que hacer cuando el ministerio le diga, sí señor, eso sí es de origen laboral? La ARL le tiene que completar hasta llegar al 100%, que es como 33 y algo por ciento de más que tiene que pagarle hasta llegar al 100. Ahora, hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que el Ministerio del Trabajo diga que eso es de origen común. Entonces el ministerio le dice, vea ARL, usted tiene toda la razón, eso no es de origen laboral. Eso es de origen común. Sería muy sencillo. ¿Qué pasa? Entonces la EPS simplemente le va a devolver el dinero a la ARL. ¿Qué dinero? El que le pagó como incapacidad a ese afiliado. Ahora, si el médico en primera instancia dice que es de origen común, como les dije hace un momento, es como la palabra de Dios, o sea, lo que él diga, eso se tiene que hacer en primera instancia. Si el médico dijo que es de origen común, tiene que pagar la EPS, así ella no esté de acuerdo, así ella se declare en controversia. Entonces, si la EPS no está de acuerdo, igual va a pagar al 66,67 como normalmente paga. Pero como está en desacuerdo, va a apelar ante el Ministerio del Trabajo y le dice, ministerio, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el médico. El médico dice que eso es de origen común, pero yo creo que es de origen laboral y aquí le adjunto las pruebas.
Entonces el ministerio va a tener dos posibilidades, o sea, hay dos posibilidades que diga el ministerio. El Ministerio del Trabajo puede decir que eso es de origen común. Puede decirle EPS, vea, usted no tiene la razón, el médico la tiene. Eso sí es de origen común. Entonces, ¿qué pasa? La EPS era la que tenía que pagar, o sea que así queda, sencillamente se queda así tal cual está, allí se queda la situación tal cual está, porque recuerde que en primera instancia el médico dijo que era de origen común y pagó la EPS al 66, el ministerio luego lo que hace es confirmar que efectivamente eso era de origen común y que era responsabilidad de la EPS, ya no pasa nada más, hasta ahí llega la situación. Ahora, si el Ministerio del Trabajo dice que es de origen laboral, ahí sí hay un proceso. ¿Por qué? Si el ministerio dice, vea, EPS, usted tiene toda la razón, el médico no tenía la razón, no era de origen común, eso era de origen laboral. Entonces, como la EPS había pagado esa incapacidad, que tiene que hacer la ARL le va a devolver a la EPS lo que le pagó al afiliado, ¿cierto? La ARL le va a devolver a la EPS lo que le pagó al afiliado y además le va a completar al afiliado hasta llegar al 100%, porque como la EPS le pagó al 66,67 y eso no era común, sino que era ocupacional, la ARL, además de devolverle la platica, la EPS le dice, vea señor afiliado, qué vergüenza con usted, no era el 66, porque eso no era responsabilidad de la EPS, eso era mi responsabilidad como ARL, entonces le voy a completar su incapacidad hasta llegar al 100%. Eso es lo que se hace en el pago de las incapacidades cuando hay controversia.